Listo, ahí lo puse a grabar, así va a haber dos partes. Bueno, les estaba comentando el tema de las tareas. Yo hoy les estuve cargando una, pero no la terminé de cargar. Voy a ver si la termino ahora después de la clase, o a lo sumo mañana, para presentar para el lunes de la semana que viene. Donde lo que les voy a pedir que vean ustedes y que un poco se armen un cuadro, lo resuman, es cómo funcionan las características muy elementales de cada tipo social. ¿Sí? Se los cargo después para la semana que viene. Y después lo otro que hice fue que les cargué, no sé quiénes entraron al campus el último rato, les cargué las próximas clases de acá al 9 de septiembre, cargué cada clase y les subí material de lectura. Yo siempre el material se los clasifico en obligatorio y complementario. El obligatorio lo deberían leer, porque es material sin el cual creo que les va a costar interpretar el tema. El complementario es útil, traten de leerlo, pero es el que a veces les va a terminar de cerrar algo. Con lo cual, manejen ustedes los tiempos. Lo ideal sería que lean todo. Y también les subí la clase que vamos a tener el 9 de septiembre, o sea, dentro de, no este miércoles, sino el otro. Es una de las clases centrales de la primera parte, porque es cuando vamos a hablar de administración. Y hay un tema que normalmente les cuesta entenderlo, que es teoría del órgano. Pues es un tema propio de esta materia. Lo que yo les subí es un video que yo grabé el cuatrimestre pasado para los alumnos, son 3 o 4 minutos creo, donde yo traté de explicarles qué es la teoría del órgano, en lenguaje sencillo, para que después de eso puedan leer el texto que les subí, que no es sencillo. Yo sé que el texto que yo les subí para mí es lo mejor que hay de teoría del órgano, que es el de Colombres, pero sé que no es a veces lenguaje sencillo, sobre todo porque Colombres lo escribió en los años 70. Entonces, por eso el video con la explicación en lenguaje más sencillo y después el artículo de Colombres, que es mucho más profundo. ¿Sí? Esto se los dejo con la idea de que lo lean antes de las clases, así la clase la podemos hacer un poco como esta, más dialogada y más, que creo que es lo que les termina ayudando a entender más. Yo creo que el resultado va a ser mucho mejor si ustedes llegan habiendo leído y debatimos como hicimos hasta ahora, que si yo vengo, les hablo 2 horas de teoría del órgano, cada uno a su casa y después a ver si lo entendieron o no. Bueno, vimos entonces las distintas características de los elementos, ya las damos por vistas, ya creo que todos saben cuándo un elemento es esencial y cuándo no, cuándo es específico, cuándo es general y si lo debemos tomar como un recaudo formal o sustancial. Obviamente, respecto de cada elemento, cada uno de ustedes tendrá su punto de vista que puede no compartir. Ahora lo que yo me propongo es analizar 3 elementos. Le quiero destinar un buen rato al tema capital y aportes. Bueno, acá pone en el chat alguien que formales sustanciales, que puso que son sustanciales. Las dos posturas son válidas, vuelvo a decirlo. Formales, sustanciales, el tema es cómo lo fundamenten. Si me preguntan a mí, yo los considero sustanciales, pero diría que hay más doctrina para formales que para sustanciales. Con lo cual la clave es cómo ustedes lo fundamenten, cómo me lo expliquen, no tanto la postura que adopten. Las posturas son válidas las dos, ¿sí? El tema es cómo fundarlo. Como les diría que casi todo en derecho. El tema pasa más por cómo fundamentarlo. Y no se olviden que ustedes como abogados, del lado que les toque actuar, el que vaya para el lado de la justicia, el que ejerza la profesión, lo que vale es cómo fundamenten y cómo argumenten. ¿Sí? Ustedes como abogados tienen que adquirir la capacidad de argumentar jurídicamente y de convencer. Los que ejercemos la profesión libremente tenemos que tener la capacidad de convencer de ambas posturas. Yo les puedo decir, yo estoy convencido de la postura de que son recaudos sustanciales, pero si en un caso a un cliente le sirve sostener que son formales, yo si opto por defenderlo tendré que argumentar a favor de esa postura. Y ese es el trabajo del abogado. Los que hagan la carrera judicial, bueno, ahí pueden tomar una postura y tener una postura, pero igual tienen que argumentar y sostener. Y tienen que tener capacidad de refutar una postura contraria. ¿Sí? Con lo cual, lo que más vale de acá que aprendan no es si son formales o sustanciales, sino los argumentos para sostener
para sostener su postura. ¿Sí? Y en toda la materia. ¿Le puedo leer el autor Horacio Reutemann a ver si qué opinión da sobre lo que le voy a leer, a ver si Sí, sirve a la cátedra? sí, sí, dale. A ver, no. Igual antes de que me ¿Qué lo dice? leas, antes de que me lo leas, te Sí, anticipo. Seguro que sirve. No sé qué piensa Horacio Reutemann de este tema, la verdad no lo tengo presente. Es un sí. autor muy reconocido, seguro que sirve, pero dale, léelo. Dice que nuestro derecho a los empresarios individuales que aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto, no son reconocidos con personalidad societaria. No pueden sustentarse hoy la validez de la sociedad no típicas. Claro, pero a ver, es válido lo que dice él, pero ten en cuenta que supongo que eso lo escribió antes del 2015. Te lo digo por las sociedades no típicas. Mira, él habla, claro, dice que en el siglo XXI, o sea, hoy en nuestro derecho argentino. Sí, pero ¿vos de dónde lo estás leyendo eso? No, de acá recabé información porque busqué un montón porque no entendía lo que era formal y sustancial, entonces de la facultad de la UADE Claro, que no, a ver, subió. por eso, está bien. A ver, si vos encontrás algo escrito por Reutemann, igual es un autor serio, reconocido, con lo cual es una buena fuente. Lo único que ten en cuenta, Yo vi el mismo texto y es de antes del 2015. claro, claro, busca de qué época es. Porque en general lo de Reutemann que se suele citar, Reutemann tiene una ley de sociedades comentada, que yo de hecho la tengo en el estudio, es una muy buena ley, pero es del 2012 o por ahí. No sé, que cuando vaya al estudio me puedo fijar y te puedo decir de qué año es. Si lo sacan de la ley comentada de él, es previo al 2015. ¿Sí? Pero a ver, Bien, en cuanto al criterio si son requisitos formales o sustanciales, te sirve. Rodman te está diciendo que para él son sustanciales, por lo que vos me leíste. Pero claro, sí, sí. cuando me nombraste tipicidad me hizo ruido de que te está hablando de la ley anterior. Ah, ok, perfecto. Bien, Estén, quería sacarme esa duda. claro, pero a ver, si encuentran Rollman es una buena fuente. Podemos estar de acuerdo, no, pero es una buena fuente Horacio Rollman. Eh, bueno, pero yo a ver, lo que más me preocupa que ustedes entiendan es qué quiere decir sustancial y qué quiere decir formal, que por lo que veo lo entendieron. Después, para cada requisito, si es sustancial o formal, ya es criterio personal de ustedes, en el que no pretendo influir. Sí que me sepan defender, que sepan argumentar, ¿sí? Porque, a ver, un abogado que no sabe argumentar no puede ejercer la profesión. Ustedes tienen que saber argumentar, y argumentar no es con sentido común solamente, pese al sentido común, pero tienen que encontrar justificativo en las normas, en jurisprudencia, en doctrina, tienen que fundar la postura, ¿sí? Sobre todo en las normas. Bueno, vamos a avanzar a los elementos que quisiera tratar de tocar hoy. Primer elemento, casi les diría que uno de los más característicos de las sociedades, el tema de aportes y capital. Son las dos caras de una misma cosa. ¿Sí? No son dos elementos distintos. Aportes y capital, estamos hablando de las dos caras o las dos facetas del mismo elemento. Lo que para los socios es un aporte, para la sociedad es capital. ¿Sí? ¿Se me está escuchando bien? Si no, avisen. Sí, profe, Sí, bien. profe. No, Sí, pues sí, yo me empiezo a dar se cuenta a veces escucha que bien. tengo delay a la imagen y ahí pienso que a veces me escuchan mal. Bueno, con que se escuche alcanza. Entonces, lo que yo les decía es, estamos hablando del mismo elemento. ¿Qué son los aportes? ¿Quién se anima? Sería la contribución de cada socio al fondo común que debe constituirse para el desarrollo del objeto social. O sea, es una prestación de dar, hacer o de no hacer. Sí. A ver, perfecto. Es la prestación que hacen los socios.
A la que se obligan los socios. A la que se obligan, mejor, perfecto, Liliana, en realidad es una prestación a la que se obligan, porque la sociedad nace con la obligación de aportar. Después, si no cumplo, tendré problemas, pero yo ya soy socio. O sea, yo soy socio y hay sociedad de que yo me obligué a aportar. Es un contrato, el contrato de suscripción, muy bien lo que dice Manesia en el chat, es lo que convierte al socio en socio. O sea, yo soy socio desde que suscribo, o desde que le compro a un socio que suscribió. Si yo no suscribo capital, no soy socio. No existe en nuestro derecho el socio sin aporte. En otros derechos sí. En el derecho anglosajón existen sociedades que pueden aceptar socios sin que hagan aportes. En el nuestro no. Si no hace aporte, yo lo podré hacer, pero socio no es. Es la esencia, digamos, del contrato de sociedad. Es la prestación que caracteriza a la sociedad. Ustedes se acuerdan, habrán visto en contratos que en todos los contratos suele haber varias prestaciones, pero una es la caracterizante. ¿Sí? Por ejemplo, en el contrato de compraventa hay varias, porque yo no solo entrego una propiedad, respondo por evicción, por vicio redimitorio, pero la prestación caracterizante, ¿cuál es? Que entrego la propiedad de una cosa. En el contrato de sociedad, la prestación que caracteriza el contrato es el aporte. Como dijo Cristian, puede ser en principio cualquier tipo de obligación, o sea, la clasificación tripartita de dar, de hacer o de no hacer. Lo de no hacer, yo casi les diría que es teórica. A mí nunca se me ocurrió una prestación de no hacer que no vulnere normas antimonopólicas y de defensa de la competencia, con lo cual lo más probable es que una obligación de no hacer sea ilícita. ¿Puede ser que sea, profe, también para formar un fondo común de la sociedad? A ver, ahora voy a ir a eso. Sí y no, porque a ver, si yo lo que aporto es mi trabajo personal, si bien es un aporte o obligación de hacer, es válida, eso no contribuye al fondo común. Por eso, si bien habitualmente los aportes son la forma de contribuir al fondo común, podrían ocurrir. Por eso yo no lo tomaría como una regla absoluta. Entonces, tiene que haber aporte. Yo haciendo un aporte, una obligación de hacer, me constituyo un socio. Yo puedo constituir una sociedad. Perdón. Sí. Le quería hacer una pregunta con respecto al aporte en cuanto, si yo constituyo una sociedad donde solamente puedo aportar mi fuerza de trabajo, ¿cómo, qué porcentaje le doy a ese aporte que es, no sé cómo explicarlo? Sí. ¿Cómo lo evalúo? Exacto, no me salía la palabra. Bueno. ¿Qué valor le voy a dar a esa fuerza de trabajo si yo no tengo... A ver, pusiste el dedo en la llaga, es un problema. Pero ahora vamos a ir a eso. Pero yo estoy yendo de lo general a lo especial. Pero no se pacta para los socios. La regla general, si yo pregunto, ¿quién se puede aportar? Cualquier tipo de obligación. Obviamente, como después vamos a tener como elemento el capital o el fondo común, del que algunos ya habló acá, eso quiere decir que algún socio me va a tener que aportar o bienes o dinero. Pero puede ser que algún socio aporte solo trabajo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la sociedad de capital industria. Tengo socios que aportan trabajo y socios que aportan capital. Y cuando vuelvo a la pregunta de Liliana de, bueno, ¿y cómo evalúo el aporte de capital? Bueno, en la sociedad de capital industria la ley me trae la solución. Me dice que a los fines del voto, el socio industrial que aporta trabajo tiene tantos votos como el capitalista de menor aporte. Y a los fines de cómo repartir utilidades, dice la ley, en la forma que lo arreglen los socios. Y si no se ponen de acuerdo, decisión judicial. Miren si será complejo como para que la ley nos mande a decisión judicial. Pero bueno, hay una solución. Entonces yo vuelvo, regla general, aporte cualquier tipo de obligación. Ahora después empiezan los límites. Ustedes no vimos ahora tipos sociales. Yo de hecho se los voy a dar para que los vean un poco solos resolviendo esa tarea que les voy a pedir.
Pero ustedes supongo que la mayoría ya deben saber que hay tipos sociales donde los socios limitan la responsabilidad. ¿Qué quiere decir que limitan la responsabilidad? Bueno, que el socio se compromete a cumplir con el aporte, a cumplir con lo que él se obligó, y nada más que eso. Por ejemplo, la SRL, también la anónima, la SAS, algunos socios en la comandita simple o en la comandita por acciones. Entonces, hay casos donde el socio limita la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque la sociedad quiebre, el socio no está obligado a ir a pagar las deudas de la sociedad. Hay un límite. ¿Sí? ¿Cuál es ese límite? Va a depender del tipo social. En cambio, hay sociedades donde el socio no limita. Por ejemplo, la sociedad colectiva. Por ejemplo, la sociedad simple. En esas sociedades el socio no limita. Si la sociedad debe 1 millón de pesos, yo como socio me tengo que hacer cargo de lo que debe la sociedad. El comanditado, el colectivo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, hay socios que responden con todo su patrimonio por las deudas sociales y socios que dicen, bueno, yo respondo hasta acá, una vez que pasamos esto, yo no pongo más plata, la sociedad si quiebra, que quiebre. ¿Sí? Y esto Sí, profe, ¿eso queda estipulado, perdón, eso queda estipulado en el contrato o ya por la sociedad ser típica, tener determinada tipicidad, ya ahí te está diciendo que es limitada o ilimitada la responsabilidad? Esto te lo marca la tipicidad y no se puede acordar. Ah, perfecto. Esto Gracias. no se puede convenir, yo no puedo cambiar. En realidad lo que sí puedo es incrementar. ¿Qué quiere decir? En una sociedad con responsabilidad limitada, yo puedo ampliar ese límite, pero no puedo ir para atrás, no puedo achicarlo. Justamente el avance de la tipicidad fue eso, que los terceros, con solo ver de qué tipo se trata, ya sé cómo responden los socios. ¿Sí? Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia existe, digamos, en decir utilidad o participando en los beneficios? Entre utilidad y beneficios, ninguna. Son sinónimos. Pero acá te dice, por ejemplo, que participando en los beneficios traduce con mayor exactitud el fin perseguido, ya que la noción de utilidad en el artículo 1648, digamos, es más reducido. Entonces no sé si expresarme. No, a ver, no, sí, ya sé lo que me estás diciendo. Pero de todos modos, otra vez estás cayendo, ojo Carolina, que estás cayendo en bibliografía antigua. Porque en No, 1648... doctor, esta bibliografía precisamente lo saqué del material que usted lo subió. Habla del artículo 1648 y del artículo 282. Claro, a ver, el tema es este, no sé, yo hay documentos que subí que pueden ser anteriores, que a ciertos fines pueden ser útiles. Pero si te habla del 1648, te está hablando del Código Civil. Porque 1648 era el capítulo de sociedades civiles en el Código Civil. Entonces, en ese punto, ¿qué diferencia se hacía? Como el Código Civil te hablaba de beneficios, los civilistas entendían que participar en el beneficio podía no ser una finalidad económica. ¿Por qué? Porque a lo mejor ser socio de una sociedad civil ahí me daba algún otro beneficio que no sea económico. ¿Sí? En cambio, los comercialistas siempre sostuvieron el criterio del beneficio económico de la sociedad. Entonces, en la ley de sociedades se hablaba de utilidades en el sentido de beneficio económico. Si me preguntás a mí, yo creo que es lo mismo utilidad o beneficio. Salvo, es cierto, que vos lo amplíes como hacen los civilistas al concepto del beneficio no económico. ¿Sí? ¿Qué sería el beneficio no económico? A veces el beneficio indirecto, como por ejemplo el de la cooperativa, que es el que me permite, yo no, por ejemplo, no obtengo utilidades, pero la cooperativa me permite comprar al costo. Claro, lo que precisamente decía el artículo 282 del Código de Comercio, que excluía, digamos, si hablamos solamente de utilidad, excluía a las cooperativas, a las sociedades, para reducir costos o evitar pérdidas, o concretada para estudios que necesariamente se traducen en pérdidas. Claro, a ver, el tema pasa por acá. Si vos vas al concepto civilista, que hoy quedó un poco en abandono, los civilistas te hablaban de beneficio en un sentido más amplio. No solo la utilidad económica, sino a veces un beneficio económico que podía no ser utilidad. Por ejemplo,
yo constituyo, participo de una cooperativa que no me va a dar dinero, pero me va a permitir comprar mercadería al costo, lo cual después se va a traducir en una utilidad en mi sociedad, pues yo compro más barato y vendo mejor. ¿Sí? Pero ese era el concepto civilista. El concepto comercial, el concepto de la ley 19.550, que más allá que hoy sea una ley general de sociedades, la concepción es comercial, siempre se habló de utilidades. Y el concepto de beneficios del artículo 1 era un beneficio económico equivalente a utilidades. Le estoy dando opinión. Algún autor puede llegar a pensar lo contrario. No la mayoría de la opinión, pero algún autor te puede sostener que la sociedad podría dar un beneficio no económico, pero no estamos yendo al tema actividad, que lo voy a tocar después. Así que dentro de un rato. Te lo dejo para dentro de un rato cuando veamos actividad y la discusión entre si tiene o no que perseguir un fin de utilidad económica a la sociedad. ¿Sí? Pero yo personalmente, por lo menos, no tengo duda que la sociedad tiene que perseguir obtener utilidades, o sea, beneficio económico. Que por lo menos la intención sea que cada socio se lleve a fin de año algo a su bolsillo. Yo entiendo que eso es parte del fin social. Algún autor tiene una opinión diferente, pero lo vamos a ver cuando veamos actividad. ¿Sí? Pero volvamos al tema aportes, así no cerremos aporte y después vamos a actividad que tiene que ver con lo que decís vos. Entonces, ¿qué es el aporte? El compromiso que toma cada socio de cumplir con una prestación. De dar o de hacer, técnicamente habría que decir también de no hacer, aunque yo creo que no, la obligación de no hacer, en este caso es muy difícil que sea lícita. Obviamente el aporte tiene que ser, como el objeto de todo contrato, lícito, posible, o sea, material y jurídicamente posible. Y acá entramos, yo le estaba diciendo, la distinción entre socios con responsabilidad ilimitada o no. ¿Por qué? Dice la ley que cuando un socio limita su responsabilidad, solo puede hacer aportes de dar susceptibles de ejecución forzada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a limitar mi responsabilidad, mi aporte tiene que ser una obligación de dar, o sea, o dinero o bienes, pero que si yo no las doy me las pueden ejecutar. Lo cual agrega un requisito más. Lo que yo voy a dar tiene que ser mío. Yo no puedo aportar un bien ajeno. Si tiene que ser susceptible de ejecución forzada. Si yo no limitara mi responsabilidad, ahí sí puedo aportar mi trabajo personal o incluso un bien ajeno. Si yo aporto un bien ajeno, se supone que asumí el compromiso de comprarlo, de adquirirlo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acá me pone que es lógico, Vanessa, por supuesto que es lógico. Vamos a ver que la mayor parte de las reglas que vamos a ir viendo son lógicas. Entonces, yo empecé la regla general, puedo aportar cualquier tipo de obligación, y ahora ya fui una especial. Si yo limito mi responsabilidad, solo viene susceptible de ejecución forzada. Como dijo Manesia, es lógico. Porque si yo voy a limitar mi responsabilidad, por lo menos tengo que garantizar que lo que aporto va a llegar a la sociedad. En cambio, si yo no limito mi responsabilidad, preocupa un poco menos, porque de última me ejecutarán cualquier bien o hasta me podrán terminar llevando a la quiebra. Porque yo respondo por todo el pasivo social. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Qué serían los bienes incorporales? Un bien incorporal es un bien, o sea, pero eso estamos yendo a la clasificación de bienes del Código Civil, supongo que a reales. Un bien incorpóreo podría ser, por ejemplo, la electricidad. Eso podría ser también un aporte, ¿no? A ver, la electricidad, sí, si yo tengo capacidad de generar electricidad, podría ser un aporte. No hay problema con que sea corpóreo o incorpóreo. Una patente es un bien incorpóreo. Yo tengo una patente, una marca registrada a mi nombre, ¿la puedo aportar? Es un aporte. Doctor, una pregunta. En el contrato de sociedad se estipula el término fijado, ¿no? para conceder el aporte. A ver, el contrato de sociedad, el término que utiliza es, si limito la responsabilidad,
aportes, obligaciones de dar susceptibles de ejecución forzada. Esa es la terminología que usa la ley. Yo se las trato de explicar un poco, a ver que ustedes entiendan, pero lo pueden razonar, algo que yo puedo obligar al socio a cumplir. Me acuerdo en el Congreso de Derecho Societario del año pasado, había un autor que planteaba la posibilidad de aportar seguidores de Instagram. Contaban un caso donde una socia, ahí Betina se ríe porque creo que estabas conmigo cuando se discutía eso en el Congreso. Si una socia aportaba, no me acuerdo, como yo le dijera, 5 millones de seguidores de Instagram. Es un aporte importante. Según a qué se vaya a dedicar la sociedad, si hay 5 millones de personas que leen lo que yo escribo, y si además yo tengo alguna capacidad de influenciar, porque el tema de los influencers, o sea, el que publica algo y hay 5 millones de personas que lo leen y que consideran que eso es una opinión importante, es un capital enorme. No sé cuánto vale, pero bueno, podríamos estimar en evaluarlo. Alguien podría hacer un desarrollo y decir, bueno, yo para conseguir eso, esa misma cantidad de seguidores tendría que invertir, no sé, una cantidad enorme de millones de pesos en abrir redes, contratar especialistas en redes para que suban contenido y de a poco vayan generando esa cantidad de seguidores. O sea, puede tener un valor millonario. Ahora, ¿es susceptible de ejecución forzada? No, porque con que esa influencer que aportaba los 5 millones de seguidores diga, cierro mi cuenta de Instagram, desaparecieron. O ustedes saben cómo son las redes, publique algo incorrecto y de los 5 millones queden 50. Entonces, eso no es susceptible de ejecución forzada. Lo mismo pasa con los aportes de clientela. Entonces, yo históricamente contaba clientela y cuando escuché en el Congreso dije, no, me tengo que modernizar un poco, ya no se aporta clientela, se aportan seguidores de Instagram. A ver, pero un poco son los problemas que vienen. Lo que planteaba en realidad este abogado, que él venía a favor del aporte de los seguidores de Instagram, es decir que, bueno, en esa sociedad que lo habían ido a ver al estudio, había 2 inversores muy interesados en lograr que les aporten esos seguidores de Instagram. ¿Y por qué no lo íbamos a permitir? Como con esa cosa de por qué los abogados nos vamos a poner al rol como a veces se nos ve. Muchas veces, a ver, los comerciales, uno dice los comerciales por los gerentes comerciales, los de marketing y demás, nos suelen ver a los abogados como los impedidores de los grandes negocios que ellos idean, que probablemente sean grandes negocios. Y los abogados parece que somos los que venimos a decir no. El tema es que la respuesta que yo le daba, a ver, yo no veo problema en hacer un aporte de seguidores de Instagram, pero entonces que el que aporta eso asuma responsabilidad solidaria e ilimitada. Y ahí no veo el problema. Doctor, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Por ahí es un poco torpe. ¿Cómo hacer? ¿A qué se refiere cuando dice que este bien tiene que ser susceptible de ejecución forzada? Forzada. A ver, la ejecución forzada, ¿qué es? Es el procedimiento judicial para hacer cumplir un compromiso. Entonces, cuando yo digo que sea susceptible de ejecución forzada, quiere decir que tiene que ser posible iniciar una demanda y que el juez obligue al socio a cumplir con su aporte. Si el aporte son seguidores de Instagram, ¿cómo hace un juez para obligar a alguien a aportar sus seguidores de Instagram? Claro, porque el socio tiene que poder pagar con ese bien esa ejecución forzada. Con los Claro, seguidores de Instagram no tiene manera. A entregar bienes concretos o dinero. A ver, ¿yo puedo comprometerme a aportar 5 hectáreas de campo? Sí. ¿Puedo comprometerme a aportar un campo determinado? Solo si es mío. Si no es mío, ya no. Porque nadie me lo puede hacer seguir. Los seguidores pueden ser valuados, Antonella, pero ¿yo cómo hago para obligarla a que los aporte? Ahora, no se podría supeditar ese aporte, es decir, si no aporta esa cantidad de seguidores de Instagram, que tenga que pagar una suma en dinero o responder con cierta cantidad de algo que se le pueda cobrar, a eso me refiero. El tema es cómo aporto a los seguidores de Instagram. Está buena la pregunta, está muy bien. Pero ¿cómo los aporto? Digo, acá están, mañana me los llevo.
A ver, son algo, pero no por incorpóreo, ¿eh? Porque si yo aporto una marca comercial, bueno, ahí más allá que sea totalmente incorpóreo, yo voy, inscribo en el registro de marcas, que ahora la marca es de la sociedad y ya está aportada. Una patente, una licencia, la transfiero. Pero los seguidores de Instagram... No son registrables. A ver, no te entiendo. No, entiendo lo que usted explicaba. Digo que con los seguidores de Instagram, como los aporta, se los puede llevar también. Exactamente. Entonces, ni un juez no me puede hacer cumplir nunca. Y vuelvo a decir, acá pone Julieta, cierro la cuenta, dejan de existir. Y no solo eso, escribo 2 o 3 barbaridades y dejan de existir. Entonces, por eso, a ver, yo les quise traer un poco a hoy. Yo siempre hablaba de la cesión de clientela, que no es viable porque no es susceptible de ejecución forzada. Escuché esto el año pasado y dije, bueno, lo traigo un concepto más moderno, más actual. No es que la cesión de clientela no lo sea, ¿no? Entonces, el aporte tiene que ser una obligación que un juez me puede obligar a cumplir. Eso quiere decir susceptible de ejecución forzada. Salvo que yo ilimite mi responsabilidad. Si yo tomo una responsabilidad ilimitada, digo, bueno, hago una sociedad colectiva, respondo con todo mi patrimonio y aporto lo que quiero. Pueden ser seguidores de Instagram. Pero de última, yo estoy respondiendo con todo mi patrimonio por lo que le pase a la sociedad. ¿Sí? Para tratar de avanzar un poco, temas que les dejo para ver ustedes, pero no los dejen de ver porque los solemos preguntar en el examen. Es el modo de evaluar los aportes. O sea, cuando yo hago aportes en efectivo no hay problema, tienen un valor. Cuando yo aporto otras obligaciones de dar, un inmueble, un auto, mercadería, una marca, cuando hago ese otro tipo de aportes, la ley me establece todas pautas a partir del artículo 35, 36, empiezan todas las reglas sobre el valor, sobre cómo evaluar aportes. ¿Sí? Le dice, por ejemplo, puedo aportar créditos, es lícito aportar créditos, puedo aportar bienes grabados, pero por el valor neto, entre el valor menos el gravamen. Entonces, eso se los pido, son reglas muy fáciles de entender, que les pido que la lean solos. Son el artículo 30, la primera parte habla de moda, 38, 38. al 49. Y después en el 51, hasta ahí son qué se puede aportar, y 51 al 53 está la forma de evaluar los aportes. Se los dejo eso para que lo vean solos porque no tiene mayor complicaciones. Son reglas, y obviamente las reglas que establece la ley no son disponibles por las partes, son de orden público. ¿Sí? No me puedo aportar. Van a ver que cuando hablo de evaluación hay reglas para cada tipo social. Perdón, del 51 al... Al 53. Gracias. ¿Por qué avancé? Porque de aportes me quiero ocupar de un tema, que es el tema de la mora. O sea, ¿qué pasa si el socio se compromete a aportar, pero no cumple? Quedaría fuera de la sociedad. A ver, puede terminar quedando fuera. Pueden ocurrir diferentes posibilidades. Por ejemplo, la sociedad puede disponer la exclusión del socio, exigir el cumplimiento con una indemnización por los daños y perjuicios correspondientes, o disponer, en el caso de una sociedad anónima, pero no unipersonal, la caducidad de los derechos del accionista moroso previa intimación a investigar en un plazo no mayor de 30 días. A ver, sí, igual acá me estuviste mezclando un poco las cosas que pueden hacer en una sociedad por acciones y en otras, que no son por acciones, que el régimen es distinto. Pero al margen, primera pregunta que yo hago, ¿a partir de cuándo entra en mora el socio? El que no cumpla con el aporte. Claro. Mora automática sería, ¿no? Mora automática. Pero sería el mero vencimiento del plazo.
¿Y para cuál es cumplir el con los plazo? aportes. ¿Cuál es el plazo para cumplir con los aportes? 2 años. Puede ser 2 años o no. Desde la inscripción de la sociedad, ¿puede ser? Podría ser, pero no. A ver, es un poco la mezcla de lo que están diciendo los dos. El plazo, por lo que yo entiendo, el Pero que si no pacte la tuviera un plazo sociedad, fijado, claro. digamos, A si ver, no tuviera un plazo fijado, te determina que sí, que es desde la inscripción de la sociedad. a ver, ahí sí. A ver, Ariadna, ¿vos qué estabas diciendo? No, yo estaba diciendo justamente eso, que la sociedad puede establecer un plazo para que realice los aportes, pero si no existe ese plazo, sería desde la inscripción de la misma, que incurre en mora. Bueno, a ver. Lo que me están diciendo es, acá lo que pregunta Manesia, no. Ahora te voy a aclarar bien cómo viene. Lo que me están diciendo está bien, pero era lo que se decía hasta la reforma del Código Civil y Comercial. La regla, y que todavía está en muchos manuales, porque ¿qué pasa? Más allá de que uno note los cambios, a medida que empieza con las revisiones de los textos, va encontrando otras cosas que indirectamente cambiaran. Hasta antes, todos los libros, y es probable que la mayoría sigan diciendo que el aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad y que el plazo es el que fija el contrato, y si el contrato no dice nada, es al contado, o sea, en el momento de inscripción. Lo cual viene en realidad de un principio del derecho, que es que el plazo se debe pactar. Si yo no lo pacto, se entiende que no tengo plazo. O sea, el plazo es un modo o una modalidad de las obligaciones. Si yo no lo pacto, no hay plazo. Esto es una regla de obligaciones. ¿Sí? Esto se acuerdan de Derecho Civil 2, obligaciones. Si yo no pacto plazo, no hay plazo. El plazo debo pactarlo. Entonces, si yo no pacto nada, todos los libros dicen desde la inscripción de la sociedad. Yo les diría que desde que firmo el contrato. ¿Por qué? Lo de la inscripción de la sociedad tenía que ver con que hasta el 2015 la sociedad no inscripta no podía hacer valer las obligaciones contractuales. Entonces no lo podía ejecutar. Por eso todos los autores decían a partir de la inscripción. Pero a partir del 2015, que el contrato se volvió oponible entre partes, yo creo que desde la firma del contrato hay obligación y al día siguiente hay mora. Salvo que el contrato establezca plazo. Ahora, ¿qué plazo se puede establecer? En las sociedades de personas la ley no dice nada. Con lo cual, mientras no se deforme la figura de la sociedad, yo creo que cualquier plazo sería válido. Ahora, no puedo poner que los socios integrarán la totalidad de capital en 10 años, porque si no la sociedad con qué empieza. ¿Está claro? Pero mientras yo no transforme lo que es la figura de la sociedad, cualquier norma sería válida. Ahora, en las sociedades, las SAS, las SRL y las sociedades por acciones, la ley me pone un máximo de plazo que es de 2 años, pero me exige que los aportes en especie se integren todos al contado. Y los dinerarios, por lo menos el 25% al contado. Disculpe, doctor, lo interrumpo un segundo, que Sí. esto no lo había entendido, a ver si lo que está usted diciendo es lo mismo. A ver. Dice, como forma de asegurar el patrimonio social, la ley exige que los aportes que no sean dinerarios se integren a la sociedad en el acto constitutivo. Sí. Es lo mismo que está Es diciendo. lo mismo. Lo que no es dinerario, o sea, lo que es obligaciones de dar o tiene que ser al contado. Pero estamos hablando de sociedades con responsabilidad limitada, no de las de personas. Las de personas no tengo regla. Esta regla es para SRL anónima y para la SAS, que está en la ley de SAS. Y para lo que es aportes en dinero, por lo menos el 25% al contado y el saldo como máximo en 2 años.
Ahora, estos son límites que pone la ley. Yo dentro de ese límite puedo pactar otra cosa. Puedo poner, por ejemplo, 25% al contado y el resto en un año, o el resto en 6 meses. O 40% al contado y el resto en 2 años. ¿Sí? La ley me pone mínimos. El mínimo es 25 al contado y el resto como máximo en 2 años. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo cuándo está en mora. ¿Cuándo está el socio en mora? Entonces, si el contrato no fija plazo, al día siguiente de la firma del contrato. Si el contrato fija plazo, al día siguiente del plazo fijado. ¿Qué puede hacer la sociedad ante la mora? Y acá vamos a distinguir sociedad anónima por un lado y las demás sociedades por el otro. ¿Sí? Entonces, sociedad anónima, perdón, vamos a todas las demás que son las más fáciles. O sea, todas menos la anónima. La sociedad puede optar entre ejecutar el aporte, o sea, la regla general de los contratos. El socio no cumplió, lo ejecuto, lo demando para hacerlo cumplir. El socio se comprometió a aportar 1.000.000 de pesos, no lo aportó, lo demando por el aporte, más intereses, daños y perjuicios y demás. O la otra alternativa que tiene la sociedad es excluir al socio. ¿Qué quiere decir excluirlo? Echarlo. Que deje de ser socio, obviamente con reintegro de su parte de la sociedad, de la que descuento el aporte que no hizo. O sea, yo tomo el valor actual de la sociedad, el socio queda el 20%, le tengo que dar un 20% menos los aportes que él adeuda. Esta exclusión tiene una característica, no es judicial, la puede decidir la sociedad por mayoría. Está en el artículo 37, si no me falla la memoria. Sí. ¿Está claro? O sea, nos juntamos los demás socios, decimos acá tenemos un socio que no cumplió, lo excluimos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Esta opción opera con el transcurso del tiempo, no hay que intimarlo transcurridos los 2 años a que pague y después ahí se puede excluir. A ver, la ley no lo exige, pero un principio de buena fe, y yo lo haría porque la buena fe debe primar en todos los contratos, es una interpelación previa. Ahora, no hace falta porque la mora es automática. Yo lo intimaría. ¿Sí? Instarlo judicialmente a cumplir o excluirlo. Exactamente esas son las dos opciones. Y lo que también dice la ley es que mientras tanto, cualquiera sean los caminos que yo elija, se pueden suspender sus derechos. En realidad, mientras lo excluyo no tiene mucho sentido porque yo lo excluyo directamente. Pero mientras lo intimo, yo puedo intimarlo, mientras tanto suspendo sus derechos. O sea, no puede votar, no puede cobrar utilidades, le suspendo todos los derechos como socio. Doctor, hay una parte que sinceramente no entiendo, en donde dice en las sociedades por acciones se aplicará el artículo 193. No sé Claro. a qué se refiere. No, es que justamente yo cuando empecé la explicación les dije, voy a separar sociedades por acciones de las demás. Arrancamos con las demás. Todavía no llegué a sociedades por acciones. Estas reglas no se aplican a las sociedades por acciones. ¿Está claro? Bien. Carolina. O sea, yo de entrada les dije, esto a sociedades por acciones no. Entonces, esto es para todas las demás. Las de personas que se arregle por vía indirecta para las SAS. Aunque en el caso de las SAS podría llegar a ser discutible. Porque de hecho, aunque sean mixtas, son por acciones. Con lo cual, las SAS lo podríamos llegar a discutir.
Pero para SRL, sociedad de personas, el régimen es el que les acabo de decir. Para sociedades por acciones, artículo 193, que podríamos discutir si indirectamente aplicamos a las SAS. En ese caso, no existe la exclusión, porque la ley no permite la exclusión de socios en la sociedad por acciones. Y acá la propia ley me da dos alternativas. Pero antes de ir a esas dos alternativas, tengan en cuenta que la posibilidad de ejecutar siempre la tengo. O sea, la regla de cualquier contrato, ¿qué es? Yo lo puedo hacer cumplir. ¿Sí? Entonces, siempre tengo la chance de ejecutar. Si no, tengo las dos opciones del 193. Una opción es subastar, obviamente hay que hacer juicio porque es judicial, las acciones en mora para con lo que se obtenga la subasta cobrarse lo que adeude el socio. ¿Sí? Yo puedo pedirle a un juez que saque a subasta, o sea, venta a través de un martillero, las acciones del accionista que está en mora. Obviamente se supone que la subasta donde alguien de afuera comprará, se convierte en socio, y con lo que paga yo me cobro lo que me debía el socio anterior, más daños y perjuicios, costas, intereses, y si sobra plata se la devuelvo. Si las acciones cotizan en bolsa, ahí me evito la subasta, puedo venderlas en la bolsa. La otra opción que tiene la sociedad, esto es opción del directorio, es declarar la caducidad. La ley dice de las acciones. Sin embargo, declarar la caducidad de las acciones sería una reducción de capital, en lo cual hoy no me voy a meter, pero sería inviable en este punto. Con lo cual toda la doctrina entendió que lo que se trata es declarar la caducidad del contrato de suscripción de acciones. ¿Sí? Para esto, la ley me exige intimar al socio previamente por 30 días a que cumpla. Si no cumple, la sociedad declara la caducidad y eso implica que las acciones vuelven a ser de la sociedad que las puede ofrecer a terceros. La parte del dinero, en caso de que haya pagado. Bueno, a ver, si la sociedad recupera las acciones, cuando le descuenta daños y perjuicios, intereses, los costos que le trajo, y se la tiene que restituir. Porque caducó. En caso de caducidad. En caso de caducidad lo mismo. A ver. Claro. No, a ver, esto es en caso de caducidad. Okay. Si la sociedad vende las acciones, ahí no, ahí lo que hace, o sea, se cobra primero todo lo que había que pagarle, aporte no cumplido, intereses, daños y perjuicios, y si queda un remanente se lo devuelve al socio. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió el tema mora en los aportes? Y ahora quiero ir a la contrapartida, ya son 8:30, la contrapartida de los aportes, que como ya vimos es el capital. A ver, ¿alguien se anima a dar una definición de capital? ¿Qué es el capital de una sociedad? Yo lo entendí como el conjunto de los aportes en dinero o en especie estimados en una cifra determinada, que es lo que eso formaría el capital social de la compañía y que debe ser adecuado al objeto que la sociedad pretenda desarrollar. A ver, son dos cosas distintas, las dos están bien. Ahora, dijo Cristian, la suma de los aportes de los socios, en resumen. ¿Alguien se anima a explicar, pero pensando como para que lo entienda alguien que no sabe de derecho? ¿Qué es el capital?
No, o sea, lo que dijo Cristian está bien, es una definición de libros. El aporte al fondo común. Esos son los aportes. Acá ¿Son los bienes patrimoniales ¿Qué? con que cuenta la sociedad? ¿Son los bienes patrimoniales con los que cuenta la sociedad? No, ese es el patrimonio. Que acá Podríamos decir, ¿El capital podría ser aquello susceptible de valoración económica? ¿Pero qué cosas se debe valorar? podríamos decir que sirve como un parámetro para medir la participación del socio en la sociedad. Sí, esa es una función del capital. Los aportes en dinero y en especies. La suma de los aportes, o sea, la definición que ustedes van a encontrar en cualquier libro es la que dijo Cristian. El capital es la suma del valor de los aportes. O sea que yo podría decir que el capital es una cifra. No es el patrimonio. ¿Es el respaldo? A ver. ¿Es el respaldo con el que cuenta la sociedad para afianzar hacia los terceros? Que se puede componer en dinero o en especie. No, en realidad no se compone. ¿Es el resguardo para las obligaciones que asuman el tercero? Sí. ¿Pero alguien sabe cómo funciona este resguardo? Que determina la participación de textos, es una función, pero si se quiere, secundaria del capital. Podría ser que, o sea, la función de garantía frente a los terceros, o sea, sobre todo en la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, es permitirles conocer los bienes con que cuenta la sociedad para afrontar sus obligaciones. No. Pero acá yo les voy a decir algo que ustedes no tenían por qué saber. Hay alguien haciendo como una interferencia. Capital y patrimonio no son lo mismo. El patrimonio es el conjunto de bienes que tiene la sociedad. Si se quiere, conjunto de bienes y deudas. Eso es patrimonio. Es un concepto muy contable. Profesor, puede ser porque el patrimonio viene a ser un concepto más dinámico. Sí. Y el capital es por lo contrario. Es estático. Sí. El patrimonio es un concepto muy dinámico porque si yo les digo que el patrimonio es el conjunto de bienes que tiene una sociedad y deudas, y se suele llamar patrimonio neto justamente a la diferencia de lo que tengo menos lo que debo. Pero es un concepto eminentemente dinámico, ¿por qué? Porque cambia a cada instante. Vamos a suponer que yo quiero que ustedes me digan cuál es el patrimonio de, no sé, un hipermercado. A cada segundo cambia. Si me lo quieren decir, lo primero que tienen que hacer es cerrar todas las sucursales para que por lo menos por un rato no cambie. Y ni siquiera lo van a terminar de conseguir porque hay bienes que todo el tiempo van cambiando de valor. Supónganse que yo tengo una inversión en un fondo común. Hay bienes que, aunque yo no haga nada, cambian de valor todo el tiempo. Por eso se dice que el patrimonio es dinámico. Pero el patrimonio no es el capital. Patrimonio y capital coinciden en el momento cero. No, ahí se maneja el capital, es lo que hace posible el objeto social. Vamos a ver que yo digo que lo que hace posible el objeto social es el patrimonio. Yo para cumplir con el objeto, lo que necesito son bienes, este patrimonio. ¿Qué es lo que suele generar confusión? En el momento cero, ¿qué es el momento cero? El momento en que nos juntamos con la sociedad. Capital y patrimonio coinciden. Yo voy a poner un ejemplo. Acá vamos con Gabriel. Hasta la inscripción, doctor. ¿Qué? Hasta la inscripción, porque en el momento que realizamos el pago ya cambió. No, vas a ver que en el momento que firmamos el contrato cambió. O puede cambiar. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay alguien que está con audio, no me doy cuenta quién, que hace como una interferencia. Vamos a suponer que acá con Gabriel decidimos constituir una sociedad anónima. Vamos a poner 500.000 pesos cada uno para hacer un negocio del que estamos convencidos. Lo primero, sociedad anónima se constituye por escritura pública, entonces llamamos a un escribano conocido, le decimos, che, nos armara, sí, perfecto, nos prepara la constitución, vamos Gabriel y yo a la escribanía,
Vamos a suponer que para cumplir con el recaudo que el escribano vea que aportamos, cada uno lleva sus 500.000 pesos en el bolsillo. Llegamos, constituimos la sociedad, firmamos. Vamos a suponer que en esa constitución la nombramos Ariadna única administradora. Entonces ella está ahí, firma, cumplimos con la obligación de aportar. Cada uno saca la plata, se la entrega a Ariadna. En cuanto terminamos de firmar, hacemos todo, en ese instante, patrimonio 1 millón de pesos, capital 1 millón de pesos. En cuanto terminamos, el escribano será muy amigo, pero dice, bueno, muchachos, mis honorarios, gastos, son 70.000 pesos. Ariadna mete la mano en la cartera donde había guardado 1 millón de pesos, saca 70.000 y le paga. Nos vamos de la escribanía, los tres contentos porque dimos el puntapié para el negocio. ¿Cuál es nuestro patrimonio? 930.000 pesos, que es todo lo que Ariadna tiene en su cartera. ¿El capital cuál es? ¿Cuál es el Por capital? eso dice que inicialmente podrá coincidir con el patrimonio social. No, Inicialmente. coincide siempre, pero ese inicialmente puede durar 5 minutos. Pero por eso, En los inicialmente, 930 y la sociedad. El capital es 930. En los 930 y la sociedad, el capital. No, el capital sigue siendo 1 millón. Claro, Por eso, o sea, la sociedad constituida y los 930. No. Vos me estás tratando de explicar dónde está. El capital es 1 millón porque se cuenta como pérdida lo que se pagó. A ver, esa es la explicación contable de dónde está. Que puede ser, y te digo más, suponete que cuando damos la vuelta a la manzana nos asaltan y nos roban todo. Sí. Patrimonio cero. Llegamos a lamentar nuestras pérdidas, nos juntamos, ¿y cuál es el patrimonio? Cero. Es más, negativo, porque además Ariadna dice, mire, yo era administradora, quiero que además me paguen la cartera que se llevaron los ladrones. ¿Podrá ser una unidad para después dividir las acciones o la participación? Sí. A ver, esa es la finalidad. Ahora voy a ir a los usos del capital, o para qué me sirve. Pero primero quiero que se entienda el concepto. El capital sigue siendo 1 millón. Ustedes me dirán para qué me sirve. Bueno, ahora vamos a ir viendo a poco para qué me sirve. Pero el capital es 1 millón. Y ahora yo cambio el ejemplo. No nos roban, llegamos con los 970.000 pesos a salvo. Al otro día, Ariadna va, aprovecha una oferta y compra una mercadería en oferta por 500.000 pesos y en 3 horas la vende a 2 millones de pesos. Con lo cual, al otro día tenemos más de 2 millones de pesos en la caja. ¿Cuál es el patrimonio? Los más de 2 millones de pesos. El capital sigue siendo 1 millón. Entonces, el capital es la suma de los aportes. Estoy volviendo a la definición que me dieron ustedes cuando empezamos. Pero lo que quiero es que entiendan. Perdón, doctor, es el aporte inicial, entonces. Obviamente, es la suma de los aportes, el único aporte que hay. Inicial. El único aporte. Doctor, o sea, podría decirse que el capital de la sociedad es en principio fijo e invariable, y el patrimonio de la sociedad es un monto que solo puede coincidir con el del capital social en el momento de la constitución de la sociedad, pero es esencialmente variable. Exactamente. claro, porque se desenvuelve, digamos, de la sociedad en el tiempo. A ver, el patrimonio varía cada minuto en una empresa en marcha. Cada instante. Compro, vendo, pierdo, gano. El patrimonio es algo de existencia material. Es un concepto económico. Yo a veces les pregunto, si yo quiero saber cuál es el patrimonio de una sociedad, ¿cómo hago? ¿Viendo los registros contables? Sí, pero esa es una simplificación. Porque ¿qué quiere decir? Que alguien lo anotó en los registros contables. La respuesta sería, lo tengo que mirar en la realidad. Liliana, ibas a decir algo. ¿No tengo que hacer un inventario? Sí, a ver, es otra variante. Lo tengo que ver o sea, el patrimonio es un dato que surge de la realidad. Obviamente, en una gran compañía, como decía Cristian, yo iría al sistema contable, porque no tengo chance yo solo de ir a contar todo lo que hay. En esta sociedad que habíamos constituido, la única forma sería abrir la cartera de Ariadna, que ya diga este sobre lo de la sociedad, y contar.
Pero en ambos casos es un dato que surge de la realidad. ¿Sí? En cambio, el capital es un dato jurídico. ¿Cómo hago para saber cuál es el capital de una sociedad? Como los aportes. El Voy valor al del acto conjunto del constitutivo. aporte. El aporte inicial. Voy al acto el constitutivo, acto me fijo lo que dice. Lo que está diciendo Ariadna. Voy al contrato, al estatuto. Y ahí me dirá, voy a encontrar un artículo del estatuto que me dirá el capital de esta sociedad es 1 millón de pesos, y después en algún punto dirá que los aportan Gabriel y Daniel en tales proporciones. Y el capital jamás va a variar. Jamás no. Vos sabés que en derecho los jamases no existen. El capital puede variar por el procedimiento de aumento de capital o de reducción de capital, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero Está bien. jamás no. Pero en principio no va a variar. Para, digamos, para lo que ustedes tienen que aprender hoy, tómenlo como que no va a variar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todavía no sabemos para qué nos sirve. Artículo 206 es uno de los que habla de reducción de capital. Pero lo vamos a ver casi al final de la materia, aumento y reducción. Para hoy, ustedes el capital queda igual. Y si yo lo aumento y lo reduzco, tengo que modificar el contrato. Con lo cual, ¿de dónde saco cuál es el capital social? Voy a mirar el contrato. ¿Qué es el capital social? Un número, una abstracción. Un número expresado en moneda de curso legal, pero un número al fin. ¿Está claro? Ese número, muchas veces cuando una sociedad empieza a tener muchos años de vida, es un número que hasta puede no tener mucho vínculo con el patrimonio. Hoy podemos encontrar sociedades con un capital de 10.000 pesos y un patrimonio multimillonario. Y sociedades con un gran capital y un pequeño patrimonio. ¿Quién iba a decir algo? Pensé que alguien. Entonces, primero, ahora voy a ir a las funciones, porque si no explico las funciones, no entienden para qué les estoy contando esto. Pero quedó bien claro entonces que el capital es una cifra. No tiene correlato en bienes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un capital de 1 millón de pesos. No quiere decir que tenga bienes por 1 millón de pesos. Vuelvo al ejemplo que dimos la vuelta a manzana y nos asaltaron y no nos quedó nada. Yo tengo un capital de 1 millón de pesos, pero no tengo absolutamente nada. ¿Está claro? O el primer ejemplo que le pagamos al escribano, yo tengo un capital de 1 millón de pesos, pero el correlato son los 930.000 que hay en la cartera de Ariadna. No tengo 1 millón de pesos de correlato. ¿Está claro? ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces veo que me dicen, bueno, embargo el capital. ¿Y qué vas a embargar? ¿A una cifra abstracta? Yo no puedo embargar un capital. A ver, yo digo esto y les puedo traer jurisprudencia que ha embargado capitales. Y es absurdo. Porque no tiene existencia material, que es lo que a muchos les cuesta entender. No tiene existencia material. El capital no lo tengo guardado en un cajón. El capital es un número abstracto. Ahora vamos a ver para qué me sirve. El patrimonio sí tiene existencia material y está reflejado en cada uno de los bienes y deudas que tiene la sociedad. La suma total de todo eso es mi patrimonio. ¿Sí? ¿Todos me siguieron esto? Les pido que después, cuando terminemos la clase, vuelvan sobre estos conceptos. Porque a veces es un tema difícil de asimilar. Pero vuelvan, pregunten, cuestionen, díganme no lo entiendo, díganme no estoy de acuerdo, y tratemos de... Pero lo que quiero es que lleguemos al final de la materia con que ustedes hayan comprendido el concepto. Que no es fácil de comprender. Sí, Ezequiel. El capital, por ejemplo, el capital inicial luego se materializará en el patrimonio. Por ejemplo, una SRL para un comercio de ropa. Compra del mobiliario, la inversión inicial en cuanto a lo que es el producto que va a vender, computadoras. ¿Sería por ahí o no? Solamente el capital es lo inicial que está en la sociedad en el estatuto constitutivo. Claro, no. El tema ¿cuál es? ¿De dónde viene la confusión? Capital y patrimonio, como yo les dije en el momento cero,
son lo mismo. Sí. O no, no, perdón, no son lo mismo, son cosas distintas. Equivalen numéricamente, Ujú. pero no son lo mismo. En la sociedad que yo hacía con Gabriel, en el momento cero, ambas cosas valían 1 millón. Pero el capital es una cifra abstracta de 1 millón. El patrimonio era el millón de pesos que le entregamos a Ariadna. Los billetes uno arriba del otro. ¿Sí? Después, la suerte de cada concepto es distinta. El patrimonio está muy expuesto a crecer o achicarse a cada instante. El capital va a seguir igual. ¿Por qué? Porque es una cifra abstracta. Yo abro el estatuto todos los días dice 1 millón. Y la cláusula no va a cambiar. Es 1 millón. Todavía vos no sabés muy bien para qué nos sirve, pues no se los expliqué. Pero es 1 millón. Es una cifra abstracta que no tiene correlato en nada material. Y puede no tenerlo con la realidad también, entonces. ¿Qué? No te escuché. Podría no tenerlo con la realidad, entonces. Exactamente. No tenerlo físico, el millón de pesos, y ponerlo en el estatuto. Puede no tenerlo, es un número que está puesto en el estatuto. Okay. Profesor, entonces estaría mal decir que el capital es como una garantía de los acreedores, porque yo no lo puedo ejecutar, es abstracto. No, pero está bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Pero tu razonamiento es perfecto, es el que quiero que hagan. Y la pregunta me da puntapié para avanzar. El razonamiento de Ariadna es perfecto. Si yo digo, es un numerito escrito en el estatuto, y nada más. Dice Ariadna, entonces, ¿de qué garantía me hablan? Y tiene razón. Sí, pero te va a dar la seriedad de la sociedad. Porque una sociedad que tiene un buen capital, ante terceros, va a tener otra mirada. Y no, que una porque a lo sociedad... mejor por ahí empieza con un capital muy bajo y después tiene un patrimonio ultramillonario, y el patrimonio me da más seriedad que el capital aportado en el inicio. Sí, Bueno, pero El la patrimonio obligación tendría que ser la es garantía. capital, A ver, Claudia, no se te escuchó bien. que la obligación la va a dar lo que está inscripto. Hasta lo que está inscripto sería la obligación que tienen de cumplimiento, por lo que yo entiendo. Está bien, pero supongamos que los socios cumplieron con todo. Acá Manuel pone el capital es el límite ante el que responde la sociedad. Va por ahí, pero es el comienzo. Claro, por eso hablo de la obligación que tienen. A ver, vamos a hacer algo. Yo les explico cómo funciona esta garantía y después volvamos al debate. Porque esta discusión que tienen Ariadna y Gabriel es la que se da en los congresos. O sea, vienen bien encaminados los dos, ¿eh? Y todavía no les expliqué cómo funciona esta garantía. ¿Cómo funciona la garantía? El capital tiene varias funciones. Se las dejo para buscar en los manuales y también les dejo un desafío para buscar en los manuales. Los errores. Ustedes solos, después de la explicación de hoy, se van a poder dar cuenta qué funciones que la doctrina le atribuye al capital son en realidad funciones del patrimonio. Por ejemplo, y no es la única, que el capital, una de sus funciones es lograr el objeto social, es un error. Yo el objeto social lo logro con patrimonio, no con capital. Si mi objeto social es fabricar clavos, yo necesito dinero para comprar máquinas. Y máquinas, no capital. ¿Está claro? Pero bueno, se las dejo para ver a ustedes las funciones. Yo me voy a ocupar de 3 funciones. 2 importantes y una no muy importante, pero funciona al fin. Empiezo por la no importante para pasarla rápido. La no importante es una que ya la mencionaron acá, Antonella la escribió y alguien más, que es el que me permite saber qué participación tiene cada socio. ¿Por qué? Cuenta matemática. Si en la sociedad que armamos Gabriel aportó 500.000 pesos y el capital es 1 millón, yo 500.000 dividido 1 millón, sabemos que él tiene la mitad. Entonces él participa en la sociedad 50%. ¿Sí? Entonces una función del capital es la que me permite determinar en qué porcentaje participa cada socio. Función no importante porque la podría resolver de otra forma, pero funciona al fin. Y después quedan 2 funciones. Una que les diría que es la esencial, de la que vamos a hablar ahora, la garantía ante terceros. Vamos a ver cómo funciona. Ahí alguien me escribe en el chat la de productividad y les dejo para pensar, ¿la función de productividad es del capital o del patrimonio?
Piénsenla. La doctrina la menciona como función del capital. Yo se la dejo para que ustedes lo piensen. Pero vuelvo a las dos que yo considero que son las más importantes. Y la primera es la de garantía. ¿Qué quiere decir la de garantía? Como bien dijo Adrián hace un rato, si yo soy acreedor de una sociedad, a mí lo que me importa son los bienes que tiene mi deudor. Yo, si mi deudor no me paga, le puedo embargar los inmuebles, los vehículos, la caja, el crédito, pues le puedo embargar las cuentas a cobrar, pero necesito cosas materiales, el patrimonio. ¿Sí? Esto era el sentido de lo que decías vos, ¿no, Ariadna? Ahora, el capital, ¿saben qué es? El capital es el límite hasta donde los socios pueden disponer de su patrimonio. Y acá yo les tengo que hablar de una tensión entre dos derechos. En toda sociedad hay dos derechos que están en tensión o en pugna. Por un lado, el derecho de propiedad de los socios. Gabriel y yo diríamos con toda lógica, acá la plata la pusimos nosotros, los dueños somos nosotros, ¿quién nos va a venir a decir lo que hacemos con nuestra plata? Y entonces vamos pasado mañana y decimos, mira, Ariadna, devolvenos la plata. Si es nuestra. ¿Se entiende este razonamiento? Claro, Ariadna diría, no, no es más de ustedes, esto es una persona jurídica distinta con su patrimonio, pero en el fondo los propietarios somos nosotros. Decimos, bueno, listo, disolvemos por unanimidad y nos llevamos la plata. Entonces, hay un derecho de propiedad de los socios. ¿La medida de su aporte entonces sería? No te entendí. En la medida de su aporte se determinan los derechos de los socios. Pero este fue la función anterior. La de que el capital cumple como función determinar los derechos de los socios, es la función anterior. Yo me metí en la segunda función, que es la del capital como garantía. Entonces, la estoy explicando y digo que acá, en toda sociedad, yo tengo dos derechos en pugna o en tensión. El derecho de los socios como propietarios a su propiedad y el derecho de los acreedores al patrimonio de su deudor. Ustedes se acuerdan que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Con lo cual el patrimonio de que dotamos a la sociedad se convierte en garantía de los acreedores. Esto me lo entienden todos, ¿no? Entonces, fíjense que están en pugna. Los socios, Gabriel y yo, queremos hacer lo que queramos con la plata porque es nuestra. Y los acreedores, supongamos que la sociedad empezó a funcionar y tiene acreedores, quieren que nadie se lleve ese patrimonio para que la sociedad tenga con qué responder ante ellos. ¿Entienden la tensión entre los dos derechos? Hay una colisión ahí Sí. entre el derecho, ¿no? Hay una colisión entre los derechos que tiene el de propiedad de los socios contra el derecho que tiene el acreedor de ir contra todo el patrimonio, ¿no? De los socios. Claro. Pero vos para disolver la sociedad tenés que pagar a los acreedores, después la disolvés. Bueno, a ver, por acá empieza a jugar. Ahora, supongamos que, te lo pregunto a vos, Gabriel, ya que hiciste el comentario. Nosotros somos socios, los únicos socios. La sociedad tiene 200.000 pesos en el banco que no está usando. ¿Nos los podemos llevar? Si tenés acreedores, no. Si no, sí. Y si tenemos Porque ¿con qué vas a responder? ¿Con qué vas a responder ante los acreedores? A lo mejor tengo... ¿Cómo vas a...? Ah, bueno, mientras le pagues a los acreedores, Pero ¿conviene eso? Pero yo te la voy a complicar un poquito. Porque toda sociedad que está en marcha siempre tiene acreedores. Toda empresa tiene permanentemente... A ver, una empresa que está en buena situación financiera y económica, pero paga, compra crédito, todo el tiempo tiene acreedores. Mis empleados son acreedores el día... Hoy es 31 de un mes. Todos mis empleados, salvo que yo haya pagado los sueldos hoy a la tarde, todos mis empleados son acreedores. Y si estamos a mitad de mes también, porque yo trabajaron medio mes. Aunque yo todavía no tenga que pagar el sueldo. Entonces, Doctor, ¿no tiene que ver
¿No tiene que ver eso con el tiempo o el plazo que por ahí en una sociedad se estipuló por un determinado tiempo? ¿No se tiene que respetar ese contrato? Sí, a ver, por supuesto que se tiene que respetar el contrato. La pregunta es, la sociedad se hizo por 20 años. ¿En 20 años Gabriel y yo no nos podemos llevar plata? Nadie haría sociedades. No, y también la podés disolver, porque si los dos están de acuerdo. Podría ser. Entonces, ¿cómo juega el capital? El capital es el límite que pone la ley entre estos dos derechos en tensión. El de los socios de propiedad y el de los acreedores. Entonces, yo tengo dos derechos en tensión. La ley, ¿cómo resuelve esa tensión? Pone un límite. ¿Cuál es el límite del capital? Entonces, ¿qué nos dice a Gabriel y a mí la ley? Ustedes pusieron un capital de 1 millón de pesos. Mientras el patrimonio esté por debajo del 1 millón de pesos, no se pueden llevar nada. Por más que haya, no se pueden llevar. Ahora, cuando la sociedad tiene un patrimonio por encima del 1 millón, de ahí arriba llévense lo que quieran. ¿Se entiende? Entonces, el capital es la base y es el límite. El capital, o sea, es con lo que... Vos y yo pusimos 1 millón de pesos, lo inscribimos, hicimos público, y con eso dijimos, nosotros no es que garantizamos, porque podemos perder todo, pero no nos vamos a llevar un centavo mientras el patrimonio esté por debajo del 1 millón. Cuando el patrimonio supera el 1 millón, de ahí para arriba nos llevamos lo que queremos. Entonces decía Vivante, que era un autor italiano de principios del siglo pasado, de los años 20, 30, decía que el patrimonio es la garantía directa de los acreedores y el capital la garantía indirecta. El acreedor no puede embargar el capital, pero un capital importante le garantiza que en principio va a haber un buen patrimonio, salvo la mala suerte en los negocios, que ese es un riesgo del mundo comercial que no podemos evitar. Yo les voy a anticipar algo, simplifiqué un poco las cosas. Vamos a ver que de a poquito les voy a complicar un poco, vamos a hablar de reservas, de otros conceptos que siguen la suerte del capital, y no va a ser tan directo. Pero para primera clase de aproximación al tema, la función del capital es esa. Limitar hasta dónde los socios podemos hacer lo que queremos con el patrimonio. ¿Lo entendieron todos o alguien no? Pregunten con confianza hoy. Pero no se queden con un mal concepto. Si nadie tiene dudas, me preocuparía. Porque... Profe, Sí. ay, perdón. Dale. Quería preguntar si podía repetir, por favor, cuál es la garantía indirecta y cuál es la directa, que no llegué a escribirlo. La directa es el patrimonio. Siempre Genial. el patrimonio es la garantía de los acreedores, de personas humanas o jurídicas. ¿Por qué? Porque un acreedor, si quiere cobrar, me va a embargar bienes, o sea, mi patrimonio. La garantía indirecta es el capital. ¿Qué garantiza el capital? Que el patrimonio no va a bajar por debajo de esa cifra, salvo por mala suerte en los negocios, por un robo, por un caso fortuito, pero no por voluntad de los socios. Genial, muchas gracias. Entonces, ¿se entendió? Esa es la principal función del capital. Por eso se la suele llamar cifra de retención, o sea, capital como cifra de retención. Por eso se suele hablar la intangibilidad del capital. ¿En qué sentido? En el sentido que los socios no pueden disponer de él. Los autores clásicos, que yo en los temas de capital muchas veces aconsejo, lo que pasa es que no es fácil conseguirlos. A ver, ahora voy, Antonella, a tu duda. Yo siempre aconsejo, los autores que mejor trataron el tema capital son los clásicos. Siburu, Susini, y definían al capital
como una cifra que los socios le prestaban a la sociedad por todo el tiempo del contrato, o sea, por 20 años, por 99 años, y ellos tenían derecho a obtener el retorno, o sea, que les devuelvan siempre y cuando no se haya perdido, y previo pago a los acreedores. ¿Sí? Entonces, el capital, una vez que los socios se comprometen, no lo pueden tocar hasta el final de la vida de la sociedad y después de pagar a los acreedores. Ahora, lo que exceda del capital son las ganancias. Las ganancias se las pueden repartir. Antonella, me dijiste que te quedó inconcluso algo. El tema garantía. Lo que yo decía es, el capital es una garantía indirecta para los acreedores. ¿Por qué indirecta? Porque lo que les no garantiza, pero lo que les da es cierta seguridad de que el patrimonio va a mantener un valor importante, por lo menos igual o superior al capital. Si yo pongo un capital de 1 millón de pesos, los acreedores van a estar tranquilos que el patrimonio va a valer 1 millón de pesos o más, salvo mala suerte en los negocios. El riesgo empresarial no se puede evitar. Pero Gabriel y yo no nos podemos llevar el patrimonio mientras no esté por arriba del 1 millón de pesos. Entonces, el capital, la principal función es para protección de los acreedores, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la indisponibilidad del patrimonio por parte de los socios. Porque muchos autores dicen, no, al acreedor lo único que le importa es el patrimonio. Sí, pero si yo no tengo un buen capital, el patrimonio que tengo hoy, mañana me lo puedo llevar. Yo en algún examen hacía la pregunta, le decía a un alumno, si yo tengo 2 sociedades idénticas, las 2 son dueñas de 10 camiones cada una, valuado en 10 millones de pesos cada camión, o sea, 100 millones de pesos de patrimonio cada sociedad. Pero una tiene un capital de 50 millones y la otra tiene un capital de 100.000 pesos. ¿Cuál es más confiable? Obviamente la de capital de 50 millones. ¿Por qué? Porque la que tiene un capital de 50 millones, mañana los camiones los puede vender, pero 50 millones los va a tener que dejar. En cambio, la que tiene capital de 100.000 pesos, mañana los puede vender, llevarse todo, dejar nada más que 100.000 pesos. Entonces, para el tercero, la más confiable es la que tiene capital mayor. ¿Por qué? Porque los socios aceptaron indisponer un patrimonio más grande. Indisponer quiere decir no llevárselo ellos. ¿Se entiende ahora, Antonella? ¿O quedó algo? Miren, a ver, esto vamos a volver muchas veces. Por eso les pido, revean este pedazo de la clase, traten de entenderlo. Si hay muchas dudas, volvemos sobre el tema. O algunas me dijeron, a veces les sirve que yo les grabe solo un videíto de 3 o 4 minutos para este tema. Pero es un tema central para entender cómo funcionan las sociedades. ¿Sí? Y ahora, antes de cerrar, ya son las 9, pero me dan 5 o 10 minutos más para la otra función de capital. Me quedó afuera actividad sin dar, pero traten de verlo solo si me preguntan si hay dudas. ¿Sí? Pero les quisiera dar la otra función del capital porque no está en la mayor parte de los manuales. La toca Nix en medio al pasar y creo que Vito lo vi. Después no vi que lo toquen otros. Yo acá les dije que el patrimonio, entonces el capital, es importante, porque es la porción de patrimonio que los socios indisponen a favor de terceros. El resto del patrimonio se lo pueden llevar cuando quieran. Eso se entendió. ¿Cuál es la otra función de capital? La otra función del capital es hacer que los socios asuman realmente el riesgo empresario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los 2 socios, en el ejemplo que les ponía Gabriel y yo, decidimos hacer un negocio, está claro que nos puede ir bien o mal. ¿Podemos hacer un negocio con un capital chiquito? Por lo menos, por ejemplo, en vez de poner 500.000 pesos cada uno, poner 10.000 pesos cada uno, capital 20.000. Bueno, si es una sociedad anónima, no, pues el ley me exige 100.000, que igual creo que es poco. Una SRL podría ser con 20.000.
una SAS con 30.000, o sea, 32.000 es el mínimo de la SAS. O por ahí. ¿Podemos? Y uno dice, bueno, pero supongamos que Gabriel y yo hacemos una SRL capital 20.000 pesos. No hay mala fe, ¿eh? Creemos que tenemos un gran negocio, que nos va a ir bien, no queremos embromar a nadie. Contratamos personal y nos largamos con un negocio espectacular. Nos va mal. Supongamos que con los 20.000 pesos constituimos una sociedad que se va a dedicar a desarrollar una vacuna contra el COVID. Tenemos el dato de que hay un científico muy serio que casi lo tiene. Entonces, en función de que somos muy creíbles, porque realmente esto promete ser un negocio, conseguimos inversores que nos prestan plata, nos financian, contratamos científicos, compramos con ese crédito maquinaria para producir la vacuna. Cuando llegamos al final resulta ser que no era el camino y la vacuna no sirve, no la autorizan. Obviamente la sociedad va a terminar quebrando, pues no va a poder pagar las deudas, se van a quedar empleados en la calle. Entonces, en este negocio, ¿quiénes perdieron? Los empleados que quedan en la calle, el Estado que no cobra impuestos, los acreedores. Gabriel y yo perdimos 10.000 pesos cada uno, no perdimos tanto. Ahora, supongamos que el negocio iba bien, descubríamos la vacuna, éramos los primeros en el mundo y el año que viene somos millonarios. ¿Quiénes ganamos? Gabriel y yo. Entonces, ¿es justo un sistema donde los riesgos los toman otros y la ganancia es nuestra? No. Entonces, el capital tiene otra función, que es hacer que el riesgo lo tomen los mismos que si las cosas van bien ganarían, y no otros. Si Gabriel y yo, en vez de poner 10.000 pesos cada uno, ponemos, no sé, 20 millones cada uno, si va mal, bueno, hay un capital con el que pagar más o menos los gastos, y los que perdimos fuimos Gabriel y yo. Y si va bien, nos hacemos millonarios Gabriel y yo. Ese es el modo honesto de hacer negocios. Por lo menos de hacer negocios con responsabilidad limitada. Había un autor francés que por los años 40, Georges Ripert, escribió que el capital es la contrapartida de la limitación de responsabilidad. O sea que el capital de que debemos dotar a la sociedad es el equilibrio por nuestro derecho a limitar la responsabilidad. El que siempre cita a Ripert es Nissen. Entonces, quienes sostienen esta función reconocen que el capital tiene que tener una entidad acorde al objeto social. Pero no porque sea necesario para cumplir el objeto social. Porque a lo mejor, como les dije, somos muy creíbles si lo cumplimos con dinero prestado. Sino porque un sistema justo significa que el riesgo lo asuman los que si las cosas van bien ganan. Y no que el riesgo lo tomen unos y después si ganan, ganan otros. Entonces, por eso yo creo que hay una segunda función del capital, que es exigir que quienes tomen el riesgo realmente sean los socios. Por eso el capital tiene que ser un capital razonable en función del objeto. No porque sea necesario, sino porque es injusta que no lo sea. ¿Se entendió esto? ¿O les compliqué la vida a las 9:30 de la noche? ¿Sí? Bueno, vuelvo a decir, toda la clase es para que la repasen, la releen y la procesen. Les di conceptos muy de fondo hoy. ¿Sí? Pero estos conceptos son los que llevan a entender la sociedad. Ahora, yo digo todo esto y van a encontrar muchas doctrinas que digan, no, el capital no sirve para nada. Los socios finalmente van a decir, si Gabriel y Daniel quieren hacer una sociedad con 500 pesos, los que les prestan plata, bueno, ya saben que la sociedad no tiene mucho patrimonio y si pierden que se la aguanten. Muchos autores sostienen esto. Lo que pasa es que muchos acreedores no toman el riesgo con conciencia. Por ejemplo, el trabajador, ¿ustedes se imaginan un trabajador antes de aceptar un empleo pidiendo el estatuto para ver cuál es el capital? O el
un damnificado en un accidente de tránsito, antes de ver qué auto lo atropella, que le pida el capital de la sociedad dueña del auto. Entonces, yo soy de quienes creemos que el capital debe ser acorde a la entidad de la sociedad, porque de lo contrario lo que hay es un ilegítimo traslado del riesgo. ¿Sí? Y las doctrinas sobre la infracapitalización, que hoy jurisprudencialmente son aceptadas, que dicen que cuando dos socios constituyen o mantienen una sociedad con capital insuficiente, adquieren responsabilidad ilimitada ante terceros. ¿Por qué? Porque no dotaron de un capital suficiente para justificar su limitación de responsabilidad. Y estas doctrinas de la infracapitalización, que nacieron en los años 90, hoy son plenamente aceptadas en la jurisprudencia. Hay un fallo Carballude, que yo se lo subí, no me acuerdo en qué unidad, porque el fallo Carballude se vincula con 2 o 3 temas distintos, pero que toca este tema. Si pueden, véanlo, y a lo mejor con eso les termina de cerrar el tema. Estoy casi seguro que ya lo subí. Si no lo subí, mañana se lo subo a la clase de hoy. ¿Sí? Es un fallo corto, serán 2 o 3 hojas, pero define por qué el capital tiene que tener algún vínculo con la actividad. Porque la solución contraria no es jurídicamente aceptable. ¿Sí? Bueno, me doy cuenta que me quedaron 2 temas sin dar, al margen de los que les dije que lean. Actividad, que se los dejo para que lo lean y cualquier cosa lo charlamos, pero el que me gustaría darle yo es riesgo común. Háganme acordar, yo la próxima clase que les voy a dar es el miércoles de la semana que viene. Háganme acordar y le dedico 5 minutos a hablar de riesgo común. ¿Sí? Aunque no sea tema de la clase que viene. Pero les quisiera dar, traten de leerlo, pero yo les quiero dar el cierre. ¿Sí? Me preguntaba alguien si este tema está en Nissen. Está. No sé si con el mismo enfoque, por eso le dediqué un rato largo de la clase. No sé si tan en profundidad. Son temas que se discuten en los congresos, no suelen estar en un manual con esta profundidad. Por eso son los temas a los que les quiero dedicar más tiempo de clase. Es de lo que se está discutiendo en este momento en los congresos de Derecho Societario, es de lo que habla la jurisprudencia hoy. ¿Sí? Por eso creo que es lo que más les puedo aportar en una clase, pues no lo van a encontrar tan fácil. Pero si googlean el tema y la discusión, van a encontrar artículos de doctrina. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Alguna duda con esto? Profesor, yo quería entonces vincular al ejercicio del trabajo práctico, que hablaba de los elementos sustanciales y formales, que entonces con lo que usted acaba de decir de capital, que la función es exigir que quien toma el riesgo sean los socios, para mí más la constituye un elemento sustancial al riesgo común. Bueno, para mí es recontra sustancial, pero es mi postura. Van a encontrar muchos autores que te digan que es formal, que te van a decir que si está publicado todos saben cuál es el capital y que una sociedad con un capital chico tiene que ser aceptada, porque la ley no exige, o por lo menos con un capital mínimo que pide la ley cuando es una sociedad que tiene capital mínimo. Pero si los que dicen que es formal irían en contra, por ejemplo, del artículo 13.1 de la Ley de Sociedades. 13.1. ¿Se lo leo? Sí. Establece que será nula la estipulación que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya a ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas. No, a ver, pero ahí estamos yendo a riesgo común. Claro, sí, yo lo vinculé con eso. A ver, riesgo común es el tema de que les digo, háganme acordar porque vamos a hablar un ratito en la próxima clase. Yo acá lo que estoy hablando es de otra cosa, el capital como elemento esencial, porque yo creo que no es admisible una sociedad con un capital ínfimo. Yo creo. Muchos autores piensan que no hay ningún problema y que debe ser admitida. Les diría que la mayoría de los autores va por otro lado. Pero la jurisprudencia sobre la infracapitalización viene para acá. Que es esencial, no hay dudas, Manesia. Siempre el capital es esencial porque te lo exige la ley. Yo lo que digo que además es sustancial. O sea, el capital tiene que ser adecuado a la entidad de la sociedad. Pero les dejo, todos los temas que vimos hoy son para que los lean, escuchen si se quiere la clase otra vez, los maduren y si hay dudas,
A ver, usen el foro, el foro creado en el campus es un poco para que esos debates que a lo mejor hoy hicieron en el grupo de chat, háganlo por ahí. No porque me moleste que lo hagan en el grupo de chat, que está perfecto, también suma. A lo mejor si lo hacen por ahí, podemos llegar a intervenir los docentes y guiarlos simplemente para que el debate les sea más productivo. Con lo cual, si alguien tiene ideas con acá, arranque con el foro y tire un tema. ¿Sí? Y equivóquense tranquilos, que es la forma de aprender, equivocarse. No es grave equivocarse. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene conmigo, el miércoles con Adrián y con Cecilia. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Por los grupos. Gracias. Buenas noches. Excelente, buenas noches. Que dije al principio, pásenmelo por el foro o por mensaje a mí. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.